Compañeros y compañeras, este ha sido un año que ha venido marcado por la crisis del COVID-19, una crisis sanitaria sin precedentes que nos ha llevado a una crisis económica y social cuyas conclusiones y cuya profundidad todavía no conocemos con exactitud. Pero ya sabemos que, por desgracia, en esta crisis, también como nos pasó en las anteriores, vamos a salir con mayor desigualdad de género y con mayor desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan. La UGT ha tenido un comportamiento fundamental durante toda esta pandemia a la hora de negociar desde el primer momento con el gobierno de este país y con los diferentes gobiernos autonómicos medidas que pudieran paliar la gravedad de la crisis económica y medidas dirigidas sobre todo a mantener el empleo y a proteger a las personas. Ejemplo de esto fue el ERTE COVID, un instrumento fundamental dirigido sobre todo a las empresas para mantener las empresas abiertas, para evitar de que cierren, y un instrumento fundamental para mantener el empleo, para que los trabajadores, mientras no exista la actividad económica, pudieran estar en el ERTE, pudieran cobrar prestaciones por desempleo y evitar que perdieran el empleo y poder volver a recuperarlo cuando la situación mejorase. Va a ser un instrumento que va a tener que seguir acompañándonos hasta que definitivamente aparezcan las vacunas y podamos acabar con esta crisis sanitaria. Ejemplo también de esta situación fue el ingreso mínimo vital, que negociamos de manera rápida, urgente y que fuimos capaces de poner en marcha. Lo que pasa es que ahora necesitamos que esas prestaciones, que esas ayudas lleguen cuanto antes y que se agilicen, por lo tanto, los trámites administrativos. Ejemplo también de la negociación fue lo que hicimos en Asturias. Firmamos una concertación social récord, con más de 182 medidas, con más de 640 millones de euros, que además ahora tienen que ver ese reflejo de esas medidas en los nuevos presupuestos regionales. Pero no son medidas suficientes. Hay que tener en cuenta, y sobre todo se ha hecho palpable en esta segunda ola, que determinados sectores de actividad que han tenido que volver a cerrar, como el comercio, como la hostelería, tienen trabajadores que han tenido que volver otra vez a entrar en el ERTE, trabajadores que están en una situación muy precaria, con contratos temporales, con contratos a tiempo parcial y con prestaciones por desempleo que apenas llegan a los 500 euros. Va a ser necesario que el gobierno del Principado de Asturias y el gobierno de este país dé un complemento a estas prestaciones por desempleo. Tenemos que reconocer la gran respuesta que se ha dado a todos los niveles ante esta crisis. Por una parte, la respuesta que ha dado la sociedad, que han dado los ciudadanos con comportamientos ejemplares, tanto en los confinamientos como luego cuando hubo que reanudar la actividad. También, por fin, la Unión Europea ha dado una respuesta muy positiva a esta crisis, poniendo en marcha 750.000 millones de euros en un fondo de recuperación y resiliencia para la reactivación económica. Y también han sido fundamentales las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España y que están reflejadas en los presupuestos que espero que próximamente vean la luz. Como también ha sido muy positiva la respuesta que han dado los gobiernos autonómicos, el Gobierno del Principado de Asturias, negociando esa concertación social y que también tiene que verse reflejada en los próximos presupuestos regionales. Reconociendo todo este esfuerzo, tenemos que decir claro que no va a ser suficiente, que solo vamos a poder salir de verdad de esta crisis sanitaria, económica y social si lo hacemos cambiando nuestro modelo productivo, apostando por la digitalización, por la robotización, por las nuevas tecnologías y reforzando más aún si cabe nuestros servicios públicos, que son pilares de nuestro estado del bienestar, apostando por la sanidad, por la educación, por la dependencia, por las políticas activas de empleo. Y apostar por nuestros servicios públicos no solo es reconocer su trabajo, como hicimos durante el confinamiento, saliendo a aplaudir a las 8 de la tarde en nuestros balcones, sino se le reconoce dotando de más recursos humanos, de más recursos económicos a todos estos sectores públicos. Y por supuesto, solo saldremos de la crisis si lo hacemos derogando la reforma laboral. Es indispensable derogarla, solo ha traído precariedad laboral, solo ha traído temporalidad, contratos a tiempo parcial, y no podemos entender que se quiera condicionar esta derogación a un acuerdo con las empresas. Esto supone un cheque en blanco a las empresas para que digan que simplemente, como se necesita ese acuerdo, simplemente digan que no. De la misma manera que tiene que entender el gobierno que solo podremos salir de esta crisis si lo hacemos subiendo el salario mínimo interprofesional, porque lo están haciendo otros países de la Unión Europea como Francia, como Alemania, como Portugal, y que no puede estar condicionado como se nos quiere condicionar porque lastra el empleo. No es verdad.
Al revés, el salario mínimo interprofesional, los trabajadores que cobran este salario son dineros que van directamente al consumo y por lo tanto que ingresa en materia de impuestos y de cotizaciones el Estado. Y tenemos que salir de esta crisis apostando por nuestras personas mayores. Por lo tanto, hay que derogar la reforma de las pensiones. Fueron ellas, las personas mayores, las que más padecieron esta crisis porque lo pagaron con sus vidas. No puede ser que ahora pretendamos que lo paguen también con sus pensiones. Y tenemos que reforzar la igualdad entre hombres y mujeres. Estamos en ese periodo de tiempo de 51 días donde las mujeres trabajan gratis. Esto es un sinsentido, porque el Estado pierde un montón de dinero vía recaudación, impuestos y vía recaudación de cotizaciones, porque además sabemos que detrás de la brecha salarial está la violencia terrorista machista, está la cantidad de mujeres que mueren a manos de esta violencia de género. Tenemos además que recordar que siguen muriendo muchas emigrantes en el mar Mediterráneo huyendo de la miseria y de la guerra de sus países. No puede la Unión Europea seguir dando la espalda a la emigración, bloqueando fronteras y dejar que esta gente siga muriendo. Y tenemos que acabar con el contador de la vergüenza, con el número de muertos que se producen en este país por el simple hecho de ir a trabajar. Llevamos ya en torno a 600 muertos. Este año, un año donde además, debido a la crisis sanitaria, se ha trabajado menos. Y por supuesto, este es un país industrial. Asturias es una comunidad autónoma industrial. Este país tiene que apostar por la industria. Tenemos que salir de esta crisis apostando por la industria. Esa transición a una economía verde tiene que ser justa con los territorios asturianos, con los municipios asturianos, tiene que ser justa con la sociedad asturiana, con el empleo. Tenemos, por lo tanto, mucho trabajo por delante, muchas cosas que negociar para el año 2021. La situación es difícil, lo sabemos, pero realmente tenemos 132 años de historia a la UGT. Nunca lo tuvimos fácil. Y a pesar de que somos conscientes de que la labor sindical, que el sindicalismo y que los sindicalistas están demonizados y siempre que se habla de nosotros es en tono negativo, tenemos que pensar que eso lo hacen porque nos temen, porque saben de la importancia que tenemos, porque saben que la Unión General de Trabajadores es la única organización que puede garantizar que en este país haya justicia social, que los trabajadores puedan tener un salario digno, un empleo digno, por lo tanto puedan tener un proyecto de vida y un futuro. Yo os puedo decir con toda seguridad que merece la pena. Merece la pena lo que hacemos, lo que defendemos. Merece la pena la gente que tenemos, nuestros trabajadores. Merecen la pena nuestros cuadros sindicales, el trabajo que hacen en las secciones sindicales, que hacen en las comarcas, que hacen en nuestras federaciones. Por lo tanto, muchísimo ánimo, sobre todo muchísima salud para todos y todas vosotras, para vuestras familias. Cuidaros mucho, que tengáis unas felices fiestas, que serán de otra manera, pero que serán en cualquier caso unas fiestas en compañía de vuestra familia, de vuestros convivientes, por lo tanto unas fiestas también, como no entrañables, siempre pensando que el próximo año saldremos de esta con vacunación y tiraremos otra vez hacia adelante. Así que muchísimo ánimo, feliz año y el año 2021 seguro que va a ser un año muchísimo mejor que este.